Es un gusto compartir con ustedes esta hora de trabajo aquí en Acción Popular y en el Canal del Sol. Es un placer, un verdadero placer, todo lo que ustedes hacen para que nosotros podamos estar en el aire todos los días y cumplir con nuestras obligaciones de llevarle a ustedes un servicio político con la cotidianidad dominicana. Es una pena cómo las autoridades juegan con la comida de la gente. Miren lo que hace el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura para jugar con ustedes, llevarle esperanzas que no están en capacidad de cumplirlas, esperanzas sin ningún porvenir. Esto salió hoy en todos los periódicos dominicanos, en nombre de la Asociación Dominicana de Avicultura. Miren cómo se juega con el país. Al pueblo dominicano, precio libra de pollo, 31.50 en granja, 46 pesos al precio de venta. Así quieren resolver el problema del pollo las autoridades dominicanas. Eso no es la Asociación Dominicana de Avicultura, eso es Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura. Como no tienen respuesta, porque quedaron mal con las explicaciones que dimos ayer del por qué hay escasez de pollo. ¿Por qué hay escasez de pollo? Respondimos, contestamos en este programa la afirmación de los granjeros el viernes. Los granjeros les decían al país el viernes ese titular. El viernes en el periódico El Nacional. Ese era el titular de los granjeros el viernes, cuando hablábamos aquí de que el pollo había subido 18 y 15 pesos en los puestos de venta. ¿Culpaban a quién? Al comercio, el viernes. Miren lo que decía el mismo periódico El Nacional, el lunes en la tarde, cuando dijimos por qué había escasez de pollo. Ya cambiaron, de viernes a lunes tienen otro discurso. Granjeros mataron 2 millones de pollitos para subir los precios. Dice aquí, los mismos granjeros, después de reunirse con el Ministerio de Agricultura, alto precio del pollo se debe a escasez por calor. Otra mentira. ¿Por qué fue que escasearon los pollos? Porque ellos mataron 2 millones de pollitos pequeños, enanos, porque no les servían. ¿Por qué? Porque se compró una soya dañada en Brasil. Quienes venden los insumos para la crianza de pollo compraron unos pollos, una soya dañada en Brasil, que nadie la quería. Y los Monetis y Pollo Cibao compraron esa soya y se la donaron a los granjeros. Por eso se ven los pollos enanos, raquíticos en los puestos. Vayan a verlos, que no llegan a 3 libras. Son pollos raquíticos porque se compró una soya dañada, una soya con defecto, por el efecto de la sequía en Brasil. Y fueron los importadores dominicanos, los grandes comerciantes, a comprar esa porquería a Brasil. Y se les donaron a los granjeros y los pollos no crecieron. Eso fue lo que dijimos ayer, y ayer se aclaró todo. Ustedes no están comiendo pollo a buen precio, porque tenemos un Ministerio de Industria y Comercio y un Ministerio de Agricultura irresponsable, que cubre la gula, la codicia de importadores, que cubre la gula de los Bonetti, la gula del grupo de Pollo Cibao, que fue quienes trajeron esa soya inservible para alimentar los pollos, y los pollos no crecieron. Se vieron a la obligación de matarlos
esos pollos, y los que quedaron en buen estado, en buena condición, no llegan ni siquiera a la categoría de paloma, porque no crecen, porque es una soya con poco valor proteínico. Como es una soya de poco valor proteínico, el pollo no toma carne, no toma cuerpo. Y entonces estaban culpando en principio a los comerciantes y hablaban de especulación. ¿Por qué? Porque no querían decirle al país lo que estaba pasando. Se abrió el abanico de información después que ayer en la mañana le dijimos al país lo que estaba pasando con el pollo. La realidad, que se importó una soya de mala calidad desde Brasil y se le endonó a los granjeros. Los pollos no crecieron. Vino el tapón. Este es un país que debe producir 6 millones de pollos al mes y apenas está produciendo 3 millones. Y de esos 3 millones tenemos 1 millón y tanto que no llegan a 3 libras. Por eso es la escasez. El calor hace su parte, claro está, no lo vamos a negar. El calor hace su parte, pero la mayor razón es que los pollos son enanos. Son enanos. Son pollos raquíticos, que no han tenido la valentía de decir al país que es un pollo, que es una carne de tercera o cuarta categoría. Porque es una carne sin nutrientes. Sin nutrientes. El pollo que ustedes están comiendo, ese que están comprando a 65, a 60, a 55 pesos la libra en los puestos. Altos los precios. Pero es por una falta de previsión del Ministerio de la Agricultura. Por eso que tenemos estos pollos a este precio. No lo tenemos por ninguna otra cosa. Y hoy aparecen firmando comunicados en todos los medios de comunicación con el dinero de nosotros para justificar su ineficiencia y su inefectividad. Con el dinero de nosotros. Llenando los periódicos de riqueza. Porque estos comunicados son a 200,000 pesos cada uno. En 7 periódicos están hablando de 1.400.000 pesos del dinero de nosotros para justificar su ineficiencia, su incapacidad. Aparte de la lenidad y la complicidad con esos importadores que les permitieron en aduana traer una soya inservible para alimentar pollo, para dárselo a comer a la gente. Porque así se juega en este país. Una burocracia pública al servicio de intereses privados, para cuidar intereses privados. Por eso estamos comprando pollo a 60, a 65 pesos y hasta 70 pesos una libra de pollo. Y pollo de mala calidad, pollo de tercera categoría. Un pollo de tercera categoría, eso es lo que están comiendo ustedes. Porque así ha querido el ministro de Industria y Comercio y el ministro de Agricultura que ustedes tienen. Usar unos segundos para cambiar de tema. Decía la encuesta Gallup de ayer que la labor cumbre del presidente Medina era la labor educativa. Eso decía la encuesta Gallup, la labor educativa. Esta mañana tratamos el tema desde otra óptica, desde la óptica pedagógica. Vamos a tratar el tema desde la óptica del servicio público educativo. Desde el servicio público, desde la burocracia educacional, desde la burocracia educativa. Desde ahí lo vamos a tratar. Miren lo que decía en una sola página del periódico Hoy, el mismo que está reproduciendo la encuesta Gallup. En una misma página hay 2 titulares que tienen que ver con educación, ambos. El de arriba dice: Ministerio de Educación
da razón a Coalición por una Educación Digna sobre el manejo del presupuesto. Aquí está el señor Víctor Sánchez, es el encargado financiero o el viceministro de Educación para Asuntos Administrativos, Víctor Sánchez. Él está dando razón a Coalición por una Educación Digna por el mal manejo del presupuesto de educación de este año 2014, donde hay una disparidad, un desorden en el manejo presupuestario hasta julio de este año. Un desorden en el manejo presupuestario que reconoce el mismo viceministro. Y dice él que esas fallas, esas variaciones, se deben a la fragilidad del sistema contable del Ministerio de Educación. Oiga lo que está diciendo el propio viceministro de Educación para Asuntos Administrativos, que las fallas presupuestarias se están dando por la fragilidad, la debilidad del sistema contable del ministerio. O sea, hay un desorden presupuestario en educación, un desorden presupuestario. Son 113,000 millones de pesos que están prácticamente descontrolados del punto de vista contable. Hay una centrífuga, para decirlo en los términos contables, en el Ministerio de Educación. Manga por hombro, para que ustedes lo puedan entender. Todo está manga por hombro. Los controles andan delante y el gasto anda detrás. Es el gasto el que controla los controles administrativos. Cada quien gasta lo que quiere y después anda un papelito. No es el papel que le dé soporte a las emisiones. Es un desorden el Ministerio de Educación. La otra parte económica, tenemos que hablar ahora del servicio de seguro a los maestros. Mire lo que dice la ADP del seguro SEGMA. Del seguro SEGMA, el seguro de los maestros. Pacientes de la ARS SEGMA, que son los profesores, los empleados del Ministerio de Educación y sus dependientes, califican de mala y cara la atención de salud. De mala y cara la atención de salud de los maestros, del personal de apoyo y del personal técnico de educación. Mala y cara la atención del seguro SEGMA. ¿Y quieren más? El ascensor del hospital del seguro SEGMA en Santiago tiene 4 meses dañados. Los dos ascensores tienen 4 meses dañados. Los dos ascensores del seguro de Santiago, del hospital del seguro SEGMA de Santiago. Ustedes saben cómo suben las cosas a la segunda, tercera, cuarta planta del hospital, con una polea. Los medicamentos los meten en un cajón, en un pedazo de tanque plástico, y meten los medicamentos ahí para subirlo a la segunda o a la tercera planta, con una polea. En el patio, al sol, ayer hablábamos aquí del tratamiento que se le da a los medicamentos en la nación. Y una de las cosas que hablábamos era el descontrol del asunto climático, del calor, el sol, la humedad, con que se manejan los medicamentos en los hospitales. Eso degrada los medicamentos. Los medicamentos en el seguro SEGMA se suben con una polea, con una soga, en un pedazo de tanque plástico, un tanque plástico con una varilla y una soga con otra varilla, agarra el tanque plástico y lo sube a la segunda y a la tercera planta del hospital
del Seguro Segma en Santiago. ¿Qué les parece? Los medicamentos del hospital, el medicamento que debe administrarse a un paciente a pleno sol en un tanque sucio de construcción, con un gancho de construcción, se sube a la segunda, a la tercera planta del hospital, donde se necesite, por un obrero en malas condiciones, antihigiénicas, sucio. Ese señor es que manipula los medicamentos que se administran en Santiago a los pacientes del Seguro Segma. Eso lo vimos hoy en el programa de José Gutiérrez, al mediodía. Para que ustedes entiendan qué se está haciendo con el 4%. Y dice la encuesta Gallup que la obra cumbre de Danilo es la labor educativa. Esta mañana mostramos que no, del punto de vista pedagógico y didáctico, lo que es la gestión del señor Carlos Amarante Barreto. Esta mañana lo hicimos. Y ahora estamos viendo el servicio público con los clientes, con los públicos internos que tiene el ministerio, que son sus empleados. El manejo del presupuesto inadecuado, defectuoso, en un ministerio de educación. En un ministerio de educación no hay un sistema contable confiable. Porque ese desorden es lo que se necesita. Porque ese desorden es que se necesita. Y el maestro, que es la pieza clave de la función enseñanza-aprendizaje, no tiene cuidado médico. Vive en sobresalto. Es insegura la salud del maestro en este país y de sus descendientes. Con 113.000 millones de pesos, no hay cómo tener un seguro médico para los maestros en condiciones solventes. No hay garantía de salud para un maestro, ni para un maestro pensionado. Con 113.000 millones de pesos este año. No hay garantía de salud para el maestro. No hay garantía de salud para un maestro con el Seguro Segma. Y dicen ellos mismos que es malo y caro. Malo y caro. Y esta es la obra cumbre del gobierno, la labor educativa. Un maestro no puede acceder a medicamentos, no puede acceder a tratamientos, no puede acceder a ningún diagnóstico, no tiene servicios clínicos, no tiene servicios de laboratorios eficientes. Esa es la realidad. Aunque la publicidad dice otra cosa, claro está. La publicidad dice que es la revolución educativa, la revolución educativa. Eso es lo que tenemos, una revolución educativa. Una gran revolución, un gran robo en educación es lo que tenemos hoy. 113.000 millones de pesos, donde las tierras, el tigueraje anda detrás de cerca de 30.000 millones de pesos de eso. El tigueraje danilista. El tigueraje danilista anda detrás de cerca de 30.000 millones de pesos de los 113.000 que tenemos asignados y consignados al presupuesto de educación este año. Y ni hablar del atraso, ni hablar de las deudas multimillonarias con contratistas, pasan de 75.000 millones de pesos. Y ni hablar de la deuda con la gente que le vendió los terrenos para construir todas las escuelas que se están anunciando. 5 escuelas, 10 escuelas
y ahora no hay con qué pagarle a los ingenieros que hicieron esas escuelas, ni pagarle tampoco los terrenos a las familias que donaron o que vendieron esos suelos para construir las escuelas. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Señores, hubo un foro de los países latinoamericanos y del Caribe en Costa Rica. En ese foro, en el que participaron representantes de los Estados Unidos, se acordó buscar otras metodologías para la lucha contra el tráfico de drogas. Guerra antidroga necesita políticas nuevas. Nosotros nos suscribimos a ese titular, porque es la verdad. Estamos hablando permanentemente de droga, de tráfico de droga, de narcotráfico. Permanentemente estamos en eso. Pero esto se hace, esa lucha que estamos trazando en la República Dominicana, está íntimamente ligada a la alianza, la complicidad, la sociedad, la asociación del sistema penal dominicano con los carteles de la droga. ¿Cómo el sistema penal dominicano, aliado con carteles, sirve para luchar contra otros carteles de droga? Eso está pasando aquí. ¿Cómo el trabajo sucio de los carteles de droga los están ejecutando desde el sistema penal de la República Dominicana? ¿Cómo hay jueces? ¿Cómo hay fiscales? ¿Cómo hay policías? ¿Cómo hay militares al servicio de carteles para luchar contra otros carteles en nombre de la oficialidad? ¿Cómo hay bancos? ¿Cómo hay empresas privadas pagándole a policías, pagándole a militares para que actúen en nombre de carteles que son clientes de los bancos y asociados o clientes de las empresas importadoras del país? El mejor ejemplo lo tenemos en el señor Rizik ahora mismo. El mejor ejemplo lo tenemos en el señor Rizik ahora mismo. Otros ejemplos abundan. Coroneles de la policía al servicio del narcotráfico, matando gente en nombre de la ley. Fiscales plantando pruebas o mirando para otro lado, asalariados por el narcotráfico, y los propios que jueces. ¿Cómo empresas luchan unas con otras en nombre de los carteles de la droga que la suplen económica y financieramente? Aquí hay una lucha que ustedes no entienden. Por eso Estados Unidos y los países latinoamericanos están pensando en otras políticas. Aquí hay empresas privadas que son enemigas, que son contrarias, no porque sean contrarias con la oferta, porque oferten televisores. Aquí hay importadores de vehículos
importadoras de electrodomésticos, que son enemigos, no porque sean competencia, sino porque son competencia en los carteles de droga que las soportan. Y lo mismo pasa con empresas que tienen que ver con los combustibles en el país. Aquí hay lucha entre grupos económicos de los combustibles, de los seguros, entre bancos, que ustedes piensan que es por la competencia en la tarjeta, los servicios bancarios o financieros. No. La lucha es por los carteles de droga, los carteles de narcotráfico, que le dan soporte a esas empresas. Y lo propio pasa con el cemento, pasa con el turismo. Aquí hay regiones turísticas que no se dejan desarrollar porque están en manos de carteles de droga. Porque están en manos de carteles de droga. Porque se perjudicarían carteles del narcotráfico si esos polos turísticos se desarrollan. Aquí hay problemas con los muelles, hay problemas con los aeropuertos. Por eso, porque hay aeropuertos privados que chocan con otros aeropuertos por los carteles de la droga. Y lo propio pasa con los muelles. ¿Por qué no se quiere? Porque hay un conflicto con el muelle de Pedernales, de Cabo Rojo. Porque hay un conflicto con el muelle de Cabo Rojo. Porque hay un pleito entre carteles. Y el Estado se ha dejado sorprender en eso. Aquí hay problemas con navieras. Hay problemas con navieras, con empresas de envío de valores, con remesadoras, que están en manos de carteles de drogas. Y hay una lucha feroz entre ellas, porque están las mismas luchas que tienen los carteles de droga, las tienen, se reflejan en los negocios. Y lo propio pasa con los dealers de vehículos. Si ustedes no sabían, para que ustedes entiendan en qué país estamos viviendo, son 15,000 millones de dólares que mueve la droga en la República Dominicana. Y eso no puede ser un gallero que se llama así. Lo que pasa aquí con un casino privado, un escándalo que causaron un ex general de la policía para desalojar al otro grupo. Eso es un escándalo. Eso estuvo en los periódicos. Busquen lo que hay detrás. Busquen lo que hay detrás y entenderán lo que estamos diciendo hoy. Se necesita una nueva política antidroga en la República Dominicana. Pero una política antidroga desde la política. Desde la política. No desde la sociedad, desde la política. No desde las empresas. Porque las empresas harían, con una reforma a la ley penal, harían lo mismo que pasará con el plan de ordenamiento territorial, que será al servicio de las mineras. Serán las mineras, como hizo los bancos con la seguridad social y con la ley monetaria y financiera, quienes se servirán con la cuchara grande, con la ley de planeamiento territorial. Y lo mismo pasa con una ley de drogas. Aquí hay una ley de drogas que prohíbe el enaltecimiento de la droga y la publicidad, que prohíbe esas novelas que ustedes están viendo. La ley 5088 prohíbe esas novelas. No permite, la proscribe.
donde se promociona la droga. Sin embargo, aquí se está exhibiendo. Se están exhibiendo. Porque esas son novelas encargadas por los carteles de droga. Porque ¿a quién es que conviene La Viuda Negra, Griselda Blanco? ¿A quién es que conviene que se conozca eso? ¿Quién es el beneficiario primario de esa promoción? La divulgación de los métodos de droga como aprendizaje. ¿Quién es que le conviene? ¿Le conviene a la sociedad o le conviene a los carteles del narcotráfico? Para que ustedes entiendan lo que estamos hablando. Y eso es solo medio de comunicación. No estamos hablando de empresas in situ. Hay problemas hoy en Venezuela con los combustibles, porque los combustibles los manejan los carteles de droga colombianos y venezolanos. Por eso hoy Venezuela está importando la mayor cantidad de la gasolina y de los líquidos del petróleo que consume el país. El monstruo petrolero Venezuela no produce los líquidos que consume su país, porque los carteles de la droga se hicieron cargo del negocio petrolero venezolano. Eso es lo que está detrás. Y estuvieron a punto de hacerlo en México. Pero gracias a que tuvimos políticos en México que decidieron hacer lo que había que hacer para salvar el petróleo mexicano y los líquidos del petróleo de México de los carteles del narcotráfico en México. Pero en Venezuela están en manos controlados por los carteles de la droga, tanto colombianos como venezolanos. Esa es la realidad. Y entiendan con el monstruo que estamos bregando, para que se entienda. Hay una cohabitación entre la droga, el tráfico de droga y las instituciones del Estado. Usaré unos segundos para cambiar de fiesta. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen, te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. La agencia norteamericana de riesgo financiero, JP Morgan, también un banco, el banco que negocia la deuda soberana, uno de los bancos que negocian la deuda soberana de este país. La deuda soberana, que es bien grande, acaba de emitir un informe. Ese informe de JP Morgan dice que la economía de República Dominicana está funcionando a toda máquina. Yo diría más, si es JP Morgan que lo dice. No es a toda máquina, señores, es viento en popa y a toda vela. Díganlo así mejor, que queda bien. Porque si usted que está vendiendo la deuda del país, no, si usted está vendiendo un chivo, usted está vendiendo una vaca, no puede decir que la vaca está tuberculosa. No la vende. Pero este titular lo toman en el país y lo repiten y lo repiten y lo dicen. Y llega a parecerse una verdad. Pero esto
esta noticia, este hecho que anuncia JP Morgan, tiene menos valor que una sospecha o que una premonición nuestra o que una suposición nuestra basada en la realidad. Porque este es un hecho basado en evidencias falsas. ¿Por dónde compite esta economía? ¿Dónde camina a toda máquina esta economía dominicana? ¿Dónde? ¿Dónde compite? ¿Dónde camina? ¿Dónde marcha a viento en popa y a toda vela? ¿Cuál es la situación? Pongamos el ejemplo del pollo. ¿Dónde está el crédito en República Dominicana? ¿Quién va a un banco y coge un préstamo para comenzar un negocio nuevo aquí? ¿Por qué tenemos el desempleo rampante que tenemos? Si esa fuera una economía a toda máquina, el desempleo fuera la mejor muestra que tuviésemos para saber que la economía avanza. El desempleo. ¿Por qué estamos discutiendo del salario? ¿Qué economía que anda a toda máquina tiene un salario mínimo de 5,000, 7,000 pesos mensuales? ¿Qué rentabilidad tiene ese salario comparado con lo que se puede comprar con él? 3 sueldos mínimos no llegan a cubrir la canasta familiar. 3 sueldos mínimos no llegan a la canasta familiar. 3 sueldos mínimos no dan para que la gente coma. Para que la gente coma. 3 sueldos mínimos en una casa, en una familia. Salga a buscar un crédito. Usa una tarjeta de crédito. A ver cuánto es el monto. ¿Cuánto es el monto de los intereses anuales? Un 80, 85, 90%. Y hace un año era 120% anual, el 10% mensual. Salga a buscar un alquiler. ¿Qué competencia tiene el alquiler? Por cualquier chinchorro, por cualquier patio, le piden 2,500, 3,000 pesos. Y si es en una zona residencial, una habitación son 6,000, 7,000 pesos de alquiler. El sueldo mínimo. ¿Cuánto es la matrícula educativa? ¿Cuánto es el financiamiento de los medicamentos en un pensionado? ¿Para qué sirve la pensión? Si la economía marchara viento en popa y a toda vela, como dice la calificadora de riesgo JP Morgan, un sueldo fuera competente, un sueldo. ¿Por qué tenemos un Estado pagando 5,117 pesos mensuales? ¿Por qué tenemos un ayuntamiento como el de San Cristóbal dándole 2,500 pesos de pensión a una persona después de 30 años? ¿Por qué los bancos se niegan? Si es una economía sana, ¿por qué los bancos se niegan a devolver el dinero de los afiliados a las pensiones con ingresos tardíos? ¿Por qué se niegan? Si esa es una economía que marcha a toda máquina, ¿por qué es más fácil usted conseguir un préstamo para un carro, para una lavadora, que para comprar una máquina de coser y poner un taller en su casa? Porque usted no consigue un crédito para poner un tallercito en su casa o un salón de belleza en su casa, o para hacer una fábrica de suape en el patio de su casa. ¿Por qué no lo consigue? ¿Por qué una persona que tiene un predio se le hace tan difícil conseguir 50, 60,000 pesos para poner una siembra de molondrón o de berenjena en 3, 4 tareas de pieza?
¿Por qué es tan difícil? Si esto es una economía competente. ¿Por qué el periódico Primicias habla de que cientos de empresas confrontan problemas si esta es una economía tan fácil? ¿Por qué si esta es una economía tan buena, tan competente, el tamaño de la clase media baja 8 peldaños? ¿Por qué bajan 8 peldaños en la categoría la clase media dominicana, los profesionales, la gente que tiene trabajo particular? ¿Por qué están reduciéndose? Si esta es una economía competente y una economía que marcha a viento en popa y a toda vela, lo que más debería crecer es la clase media, porque es la que crea empleo. Los consultorios médicos estuvieran llenos de pacientes yendo a las consultas a atenderse. Los salones de belleza estuvieran bien. Eso tuviéramos. ¿Por qué la gente ha tenido que recurrir a la subcultura del colmadón y no va a los restaurantes? ¿Por qué la vida, el descanso, el asueto del dominicano se desarrolla en un colmadón? Todo el mundo parado en la calle, bebiendo cerveza como loco, porque no puede ir a un restaurante a sentarse, porque no sabe cuánto es la propina ni cuánto le viene la cuenta. ¿Por qué el colmadón ha venido a sustituir el restaurante en los pueblos? Si esta es una economía que marcha a toda máquina, ¿por qué los ingresos del Estado son menores cada año que el crecimiento que se anuncia a ustedes todos los días de la economía dominicana? ¿Por qué nunca llegamos a la meta? ¿Por qué hay déficit en el manejo de las cuentas nacionales? ¿Por qué el Banco Central tiene un déficit tan grande en operativo? ¿Por qué crece la deuda pública, la deuda externa, la deuda interna y la deuda flotante? ¿Por qué la mayor parte de las empresas dominicanas están endeudadas en dólares y en euros? Si la economía marcha viento en popa y a toda vela. ¿Por qué esta deuda múltiple que tiene el país, que tienen las empresas privadas, que tiene el servicio público, que tiene el sector público, deuda en 3 renglones, sin la deuda, sin el déficit que tiene el Banco Central? ¿Por qué la deuda privada es tan grande y no se habla de ella? ¿Por qué JP Morgan no habla de la deuda privada del país? ¿Cómo están endeudados las empresas dominicanas? Si estamos tan bien, ¿por qué el Banco León y el banco vea que tuvieron que fusionarse y cancelar muchísimos empleados? Si la economía va tan bien, ¿por qué se dio eso? ¿Cuál es la explicación que eso tiene? Si es que estamos tan bien económicamente. Si la economía es competente, ¿por qué lo que tenemos aquí como grandes progresos bancarios es que un banco se traga a otro banco? Si la economía está tan bien, ¿por qué una sola asociación de ahorros y préstamos se tragó 6 asociaciones en el caso de la Nacional de Ahorros y Préstamos? La Nacional, que se tragó 6 asociaciones quebradas. Si la economía va tan bien,
¿Qué pasó? Usar unos segundos para tratar el último tema del programa de hoy. Hay un debate en el país, tanto en la radio como ahora en la Cámara de Diputados, que vi al diputado, ¿cómo se llama el diputado que es compositor? Manuel Jiménez, que tiene un proyecto, él y otros diputados llevan un proyecto de ley de música. ¿Por qué estos diputados no se detienen a pensar en nuestra música como lo que es una expresión? La música es una expresión. No se puede promover ni se puede contener ni controlar con leyes. No hay leyes que promuevan la música. La música es prepolítica, como la pintura. Estas son actividades prepolíticas. No tienen que ver con la política. Entiéndanlo, por favor. La música, como la poesía, como la pintura, la escultura, son expresiones humanas, expresiones del espíritu. Y eso está primero, antes que apareciera la política y antes que apareciera el Estado. Todos esos libros sagrados, todos los libros sagrados que acumula la civilización humana o la humanidad, para no entrar en un debate filosófico sobre civilización, hablemos de humanidad. Todo lo que la humanidad ha acumulado como arte, como religión, como cultura, es música primero, es arte primero. Los salmos de David, el Pentateuco de Moisés, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, eso es lírica. Eso es inspiración. El Cenabesta del mateísmo, que fue lo que leyó Moisés, fue de los libros que influyó sobre Moisés a la hora de redactar el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, el Génesis. Todo eso es lírica, todo eso es arte, todo eso es espíritu. Y lo propio con los Vedas en la India, y lo mismo con los Qin en China. Eso es arte, eso es lírica, eso es canto. Y eso no tuvo que ver nada con la política. Por eso es la religión la depositaria de la música. Es con el Renacimiento, en el siglo XVI, que la música sale de los templos, sale del altar y va al pueblo, va con juglares, con trovadores. Y parece que esto lo estamos borrando, que esa realidad histórica y cultural antropológica la estamos borrando. Yo quisiera que los diputados se vieran el oficio político de ser consecuentes con lo que a ellos les compete como responsabilidad y dejen de embobar, dejen de embaucar este país. Les voy a poner 2 ejemplos de lo que estoy, para que les sirva de soporte a lo que estoy diciendo. Este titular a ustedes les va a ilustrar bastante.
y les va a permitir fijar un concepto real de lo que estamos diciendo. Dominicanos dominan la radio en San Antonio, Texas. O sea, la música que suena en la radio en San Antonio, en Texas, Estados Unidos, ahí están. Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Prince Royce. Hará San Antonio, Texas, una ley para prohibir que entre Juan Luis Guerra, Romeo Santos y Prince Royce a la música, a la radio en San Antonio. Ustedes están entendiendo. Si usted quiere calidad musical, tiene que hacerla, tiene que inspirarse en ella. Luis Alberti, cuando concebía un merengue, el maestro Solano, cuando concibe un merengue, esa gente no anda buscando a Danilo Medina, ni anda buscando a Joaquín Balaguer, ni anda buscando a Trujillo para que le apadrine un merengue. Esa gente hizo su merengue. Nico Lora hizo su merengue sin pensar en Trujillo, sin pensar en Horacio Vázquez, lo mismo que Guandulito. Esa gente hizo música inspirada en lo que las fibras sensibles de su cerebro, de su corazón, les permitía crear. Miren esta española. Esta española está cantando bachata y es todo un ícono en España. Pero mirando a quién, mirando a Juan Luis Guerra, a Romeo, a Anthony Santos, ella misma lo confiesa, basada en el flamenco español, en el flamenco andaluz, basado en eso. Pero ella está cantando la bachata queriendo parecerse al Juan Luis Guerra. En España, en Andalucía, tendremos que hacer una ley de música para que no se cante la bachata. Es que no estamos entendiendo nuestros roles. El país tiene una gran confusión de planos en la política. Y es una pena que tengamos un Congreso que no entienda su función. Es una pena que aquí hay gente, como el propio músico y diputado a quien estoy mencionando, una persona que ha escrito ya hasta para Julio Iglesias, que haya escrito para un hombre de la categoría y de estatura del canto en la balada de Julio Iglesias, y que no entienda lo que él hace. Es una pena que Manuel Jiménez no entienda lo que él hace, porque eso es lo que nos está demostrando, que él no entiende lo que él hace, que él desconoce lo que es un músico, que él desconoce lo que es un artista. Porque si Vincent Van Gogh tuviera que esperar que la reina de Holanda le diera el apoyo a la pintura de Vincent Van Gogh o de Rembrandt, ¿dónde hubiera estado la pintura holandesa? Eso es lo que le preguntamos. Y le pedimos reflexión a la política dominicana, que los partidos dominicanos se ocupen de orientar a sus diputados. Si aquí hay un Ministerio de Cultura, que ese Ministerio de Cultura sea el que se ponga adelante en las acciones que tengan que ver con su competencia, para que no estemos haciendo el ridículo internacional permanentemente con nuestras instituciones públicas. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana en la Acción Popular y muchas gracias.